Bienvenida, bienvenido al canal Astrospiral. Mi nombre es Gemma. Hoy voy a hablarte de Marte retrógrado. ¿En qué dirección estoy avanzando? Constantemente estamos canalizando la energía, todo nuestro ser expresado por la fuerza de Marte que abre camino. Como sabes, Marte rige el nodo norte en Aries, ese camino individual. Cada acción que tomamos va conformando el camino evolutivo. Marte en Leo, fuego fijo, formó trígono con el nodo norte. En esta posición, Marte está directamente canalizando la energía del Sol natal. ¿En qué casa, en qué signo está tu Sol natal? Porque ahora Marte va a enfatizar mucho más el modo de expresarte. En tiempo de retrogradación, en Leo, vamos al corazón de la creatividad. ¿Cuál es el catalizador de mi motivación? ¿Qué me mueve? ¿Qué me enfada? ¿Me mueve el amor? ¿Cómo creo una vida que sea más coherente con lo que siento internamente? Marte en retrogradación y el Leo nos trae la mayor reflexión sobre las acciones que tomamos y las que queremos tomar para sentir más autenticidad y Marte hacia adentro, y esa fuerza del guerrero, del defensor, ahora va a estar cuidando, o la propuesta cósmica es, observa más ese corazón, desde lo que amas crear, y si no lo sabes, qué es lo que quieres crear, poner energía hacia adentro, a cuidar ese hogar, ese fuego fijo que sostiene toda esa vida. El corazón y el guerrero, el Marte defensor, ahora es cuidador de ese fuego. En mi vida, ¿qué quiero hacer? Lo hago con toda la energía, no me quedo a medias. Ahora es, vas profundo. Esas oposiciones de Plutón, desde lo mundano, podemos ver algo muy beligerante. El proceso interno individual, ese Marte-Plutón, es realmente entrar a descubrir eso más esencial con Plutón en Acuario, esa imagen extraordinaria del ser, desimplicada. Ahora con este Marte rigiendo el nodo norte en Aries y en Leo retrogradando es, ¿qué lidero? ¿Me permito ser eso que anhelo? ¿Qué es lo que anhelo expresar en mi vida? ¿Tomo en serio? ¿Voy con determinación? Ahora es el tiempo óptimo, necesario, ideal y idóneo. ¿Sí? Es pongo el foco y voy con toda la energía y activo mi energía si es que me siento desvitalizada o desvitalizado. Si no tengo claridad, voy a poner claridad. Lo que vea que no funciona, voy con toda la energía. Es darme cuenta, aunque no vea resultados inmediatos, esa energía ejecutora de Marte que quiere acción, que se impacienta, ahora es conecto, me ocupo sobre todo de conectar con lo que sí siente o desea Venus, que está en Capricornio, entrando ya en Acuario, seguramente cuando subo este video, y desde eso nuevo, profundo sentido con mayor libertad, menos de es que de lo que hay ahora, de lo que tengo, de lo que sé, de ta, que pesa y aplasta cualquier posible expresión creativa. Vuelvo, aunque no vea resultados inmediatos, me ocupo sí de conectar con ese corazón, con ese núcleo y nutriendo allí la semilla. Que lo que dependa de mí esté en un lugar fértil y el resultado inmediato es algo más superficial. ¿M? Operamos y vamos explorando distintos niveles de arquetipos que van a algo más profundo, que requiere mayor tiempo. El próximo ciclo sinódico venusiano será Aries-Capricornio, ese Marte y el Capricornio, ese impulso y el sostener. La próxima lunación, después de Sagitario, será Capricornio. Mercurio pasará a Capricornio. Estamos viendo con qué me voy a comprometer, desde lo concreto, desde lo tangible. Y primero conectamos con ese sí creativo, esa confianza directa, con esa certeza que siento en mí.
o ayudar a buscar y a rescatar esa certeza o esa motivación, ese fuego y darle espacio, lugar y cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo. Darle sal, leña para que el fuego vaya prendiendo, para que no se apague en un contexto adecuado, para que el fuego no queme todo, que la motivación, que la energía de ese sí arrase y destruya, sino que permita pasar a una brasa, a un fuego templado, sostenido, constante, que permita cocinar esas ideas, pasarlas a otro nivel, esos estados alquímicos. Si voy plantando semillas modo Aries, abriendo, 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 ahora en ese estadio de fuego leonino, estoy allí cuidando esa motivación, nutriendo ese tema, recordándome, expresándome, lanzándolo, encontrando esos escenarios para vitalizar esa energía, o sea, esas áreas de vida en las que se permite contener esos temas y pueden entrenarse, Marte, desde algo singular en primera persona. Cuando la iniciativa que tengo no funciona, ¿cómo es mi estado interno? ¿Cómo me supero? O sea, ¿cómo me escucho, respeto, comprendo, me enfado, me activo más? ¿Qué sucede en ese proceso? Y cuando fluye o va a fluir esto que estarás activando, ¿cómo mantengo ese centro también estable? Porque es todo cíclico. Cuando algo no funciona, en otra etapa puede funcionar. Cuando algo funciona, en otra etapa puede transmutarse para pasar a otro nivel. Es continuo, ¿no? Marte retrógrado, una pausa para ver más hacia adentro, para afinar más esa acción, para ser cuidador del fuego, para animar ese fuego. Animació en catalá, que significa alma, también traer alma, conectando con ese proceso y pudiendo ir más allá de la implicación. Quizás ese impacto de la expresión genuina puede sorprenderme a mí misma, intentar descubrir a diario de qué más soy capaz y cómo lo puedo concretar. Puede ser muy complejo dependiendo del Marte. Yo te lo digo para que sepas, tengo Marte conjunto a Quirón, con Juno, con Venus, todos allí conjuntitos, en Tauro, en la casa 11, opuesto a Urano en Escorpio en la casa 5. O sea que ese Marte Quirón en Tauro, sé lo que es complejo avanzar y sostener y ser resiliente y no encajar y seguir. Y además está allí cuadratura con Júpiter en Leo, que ahora está Marte retrógrado, Júpiter en grado 5. O sea que es un moviendo, pero de eso va. Bueno, para mí es el sentido que le doy y lo entiendo así en la vida. Si estás aquí escuchando Astro Spiral, seguramente te resuena este abordaje, así que va de esto y cada vez es más sutil, cada vez es un poco más difícil. Rizando el rizo, captas más esencia y más complejidad, que se aprende a entender también ese hilo mágico que atraviesa y que tejen las distintas capas. Marte además entrará a Cáncer, nutriendo también, sensibilizando qué hay de mi historia, de mi biografía o de temas base fundamentales que necesito atender y cuidar y mostrar esa singularidad también en ese contexto más familiar y como desde ese rescate del alma. ¿m? Hay también un lapso de tiempo entre finales de diciembre y 7 de abril, creo recordar, lo voy a anotar bien ahora aquí en el vídeo, y que estará Marte fuera de los límites de ese grado 23 y aportando también nuevas acciones, nuevos modos de proceder. Y Marte, como te digo, va hacia esa transmutación de Plutón en Acuario.
de entrar en una nueva realidad en esas acciones. Y Marte en Leo y hacia Cáncer, ¿en qué casa lo tienes? En casa uno está transitando más afín como te manifiestas, te expresas, te has mostrado hasta el momento y lo vas reactualizando también. Quizás había barreras leoninas, ¿no? Vemos la parte de sombra de Leo o de sentir que uno es genuino y que hay, los demás seres también son genuinos y únicos, que hay del orgullo o una parte más de necesidad del aplauso externo. Es un momento de autovalidación con esa casa uno y ese Marte retrógrado, de permitirme tomar esas decisiones, de atreverme, que es Marte, ese coraje, desde un lugar profundo y conectado con el corazón, con esa fuente creativa. Si está en casa 2, ¿qué hay de esos recursos? De la valoración también, del cómo gestiono y ubico esa energía, de cómo le doy valor a la expresión, al arte. Si está en casa 3, ¿qué hay de la comunicación en mi entorno inmediato? ¿Qué hay de las relaciones con los vínculos más cercanos, amistades, hermanos? Si está transitando la casa 4, ¿qué hay de la familia y de mi templo o de mi imperio privado íntimo? Desde allí, cómo opero y cómo expando. Si es en la casa 5, del arte, del ocio, de lo lúdico, de la creatividad, de mis creaciones, de mis hijos, esas creaciones, de mi romance con la vida, de mi júbilo y mi modo de invertir mi energía. En la casa 6 de mi área laboral. Estamos en una transformación y ajuste de acciones. En ese día a día y casa 6, ¿qué hay de esas rutinas que conectan más con la expresión? Y obviamente ver dónde está el sol, ¿eh? En la casa 7 de las relaciones, ¿qué estoy modificando en el modo de proceder, de mostrar, de activar la energía, de opinar eso auténtico que traigo en mí, de aprender a sostenerlo? En la casa 8, en un plano más íntimo, ¿cómo son esas relaciones? Esa pasión, esa pelea que puede ser una conexión profunda y sagrada, no sexual, por ejemplo, o en la conexión con el plano más sutil, con esos ancestros, y honrar también sus fortalezas, ese fuego, ese modo de haber pasado por este plano también. Obviamente siempre depende de tu visión de realidad. Yo te comparto porque sabrás que estoy interesada y explorando pues la parte evolutiva que tiene que ver con vidas, sí, reencarnaciones. Así que desde este punto la casa 8 sabes que también remite a este plano. Aparte de una gran transformación sería en las acciones y el modo de actuar y proceder. Si vemos ya ese Marte en la casa 9, ¿qué hay de esa visión de realidad, de esa reflexión? Nuevas formaciones, nuevo modo de compartir el conocimiento, de diseminar esa visión o esa propia elaboración. Casa 10 de un mayor liderazgo, de una promoción, ¿no? De subes a un nivel de cargo, de tu cargo de vida, ¿no? De la capacidad de ser la autoridad que puedes llegar a ser. Y si ya lo eres, nuevo nivel. Estamos avanzando, ¿sí? Reconfigurando, reformulando. Términos acuarianos. Marte en Leo, todo lo que hacemos a nivel individual tiene un impacto importantísimo en la sociedad y todos lo despiertos que estamos necesitamos poner acción y darle gas ahora hacia adentro, hacia activar, a conducir esta energía y la voluntad de lo posible. Sabemos que hay unas reglas en la sociedad complejas y que frenan muchísimo y que nos pone muchos handicaps. Forma parte del juego de la vida. Así que vamos a la casa 11. ¿Qué más aporto? ¿Con quién coopero? ¿Con qué causas participo y pongo energía? En casa 12, ¿cómo conecto con algo más trascendente? Y esa actualización también de algo más egoico. Saber que hay más, ¿no? Más allá de lo que puedo definir o lo que identifico mi identidad. Y cómo esa energía de Marte está siendo ese guerrero o líder
¿Mm? ¿Qué aporta un grupo? Energía individual beneficia directamente haciendo un servicio al colectivo, en alguna institución. Allí está la energía. Así que para cerrar sería ver la fase natal. Hace poco que está en retorno, está en un primer cuarto a 90 grados del Marte natal. Allí está viendo que hay un inicio que aún requiere reorientarse. Si está entre los 90 grados del Marte natal y la oposición, está en una fase y un proceso de dar unas bases y de conectar más con lo propio genuino. Si está ya de la oposición de 180 grados a 270, está en esa fase de lo interpersonal, de ver lo que no está funcionando de las iniciativas que tuviste desde el retorno de tu Marte a los resultados que estás viendo. Es como, ¿qué necesito corregir? ¿Y por dónde pierdo el poder? Dependiendo de si está en fase 8, 9, esto ya es más al detalle. Y si está de 270 hacia ahí el retorno, a partir de allí ya vemos lo que no ha funcionado y está ya elaborando y viendo de nuevo hacia el próximo horizonte. ¿Sí? Así que a seguir observando, afinando la energía, la acción, activando la motivación, cuidando ese cuore, ese centro creativo, que es tu vida. ¿m? A tomar en serio, a poner la energía más canalizada dentro de lo que sea posible, y del momento que uno está y con amor cuidarse y cuidar la propia vida y la desde el entorno, que hace un impacto inmediato. Gracias por estar aquí. Buen camino, mucha fuerza, mucha claridad, mucho foco. Abrazo, hasta la próxima. Gracias por estar aquí.